Buenos días muchachos, nos toca la secuencia 15, polígonos semejantes 2, sesión 2, página 148 de su libro. Vamos a empezar. Trabajen en parejas. Tracen en su cuaderno dos triángulos de diferente tamaño, pero ambos con ángulos de 90 grados, 45 y 45. Para trazar vamos a empezar con el primer paso. Vamos a poner una línea, un segmento de la medida que nosotros queramos. Después vamos a colocar el paso 2, el transportador, de tal manera que nos quede alineado a los 90 grados, como es en este caso, y vamos a poner nuestra segunda línea de nuestro triángulo. Por último, trazaríamos la tercera para cerrar nuestro triángulo. Nos pide dos triángulos, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento para el triángulo número 2. Trazamos nuestro segmento, ponemos nuestro transportador, ubicamos el 90 grados, ponemos nuestra segunda línea. Por último, cerramos con la tercera línea. Para que se alcanzaran a observar, vamos a poner el ángulo de 90 grados en ambos triángulos. Después voy a enseñarles en GeoGebra, pudimos sacar el ángulo de 90 grados, 45 y 45, si se fijan, este mide 2, este mide 3. No nos está pidiendo medidas de segmentos, solamente nos está pidiendo que cumpla con la condición de 90 grados y 45 grados. Expliquen el procedimiento que siguieron para trazar los triángulos con las condiciones indicadas. Primero se traza la línea de la base de los centímetros que se desee. Después se coloca el transportador para medir nuestro ángulo de 90 grados. Se coloca la segunda línea directo hasta donde el transportador marca los 90 grados y por último se unen las dos líneas. ¿Los triángulos que trazaron son semejantes entre sí? Sí. Argumenten su respuesta, porque sus ángulos son iguales. Inciso C. ¿Cuántos de los triángulos que trazaron son isósceles? ¿Por qué resultaron así? Vamos a poner los triángulos que trazaron. En este cuadrito, si se fijan y observan, un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno desigual. Entonces, dos lados iguales, uno desigual. Dos lados iguales y uno desigual. Por lo tanto, los dos son isósceles. Los dos triángulos son isósceles. ¿Por qué resultaron así? Porque al tener dos ángulos iguales nos indica que dos de sus lados son proporcionales. Por lo tanto, tienen ambos triángulos dos lados iguales y uno desigual. Observen el triángulo de la izquierda que tiene dos ángulos de 45 grados y un ángulo de 90 grados. Y digan si los lados correspondientes de los triángulos que trazaron son proporcionales a este. Si son proporcionales, y vamos a explicar por qué. Dice, expliquen el procedimiento que siguieron para comprobar que los lados correspondientes son proporcionales. Para que a mí se me facilitara, yo elegí este triángulo y lo puse en esta misma posición para ubicar y compararlos más fácil. Entonces, si se fijan, en este tenemos dos lados iguales, que sería de 10 centímetros. En este lado tenemos dos lados iguales, que sería de 3 centímetros. Y un lado desigual y un lado desigual. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Tienen la misma relación de proporcionalidad porque los triángulos son iguales. Por lo tanto, al compararse, el triángulo realizado por nosotros y el azul nos da el mismo resultado de la razón de semejanza. Para sacar una razón de semejanza vamos a comparar el triángulo azul con el que nosotros realizamos. 10 entre 3 y nos daría nuestra razón de semejanza 3.3. 10 entre 3, 3.3 y 14.1 entre 4.24 nos da una razón de semejanza igual a 3.3. Si alguna razón de semejanza no les da, entonces algún paso está mal y hay que volverlo a realizar. En la telesecundaria se pidió a los alumnos que trazaran un triángulo cuyos ángulos fuesen 110 grados, 20 grados y 50 grados. Háganlo también ustedes, tracen en su cuaderno un triángulo cuyos ángulos tengan las mismas medidas. Anoten las medidas de los lados. Aquí yo los tracé ya en GeoGebra. Aquí están nuestros ángulos y nuestros lados nos da el mayor, que sería 7.11, el mediano, que sería 5.8 y por último el lado más pequeño, que sería de 2.59. Comparen el triángulo que hicieron ustedes con los siguientes tres triángulos que trazaron los alumnos de telesecundaria. Aquí están los tres triángulos.
Dice, anoten en cada triángulo la medida de sus ángulos. Yo también ya lo realicé para evitarnos el tiempo. Dice, ¿el triángulo que trazaron es semejante a alguno de estos? ¿Sí? Dice, si su respuesta es afirmativa, encuentren una razón de semejanza. Entonces, para encontrar la razón de semejanza, lo vamos a hacer como en el paso anterior. Vamos a tomar el lado mayor entre el lado mayor del comparativo. Entonces, aquí solamente voy a hacer un lado de cada uno de los triángulos y en la siguiente tabla vamos a hacerlos todos. Entonces, el primero nos quedaría de la siguiente manera. Triángulo rojo y mi triángulo lado más grande. Triángulo rojo y mi triángulo. Entonces, 11 entre 7.11 nos daría nuestra razón de semejanza 1.5. Ahora vamos a comparar el triángulo azul. El lado mayor del triángulo azul es 5.5 entre 7.11 nos daría 0.77 nuestra razón de semejanza. Y por último, el triángulo verde y mi triángulo lado más grande. Entonces, el triángulo verde tiene un lado más grande de 8.25 y el lado mío es 7.11. Entonces, es igual a 1.1. Nuestras razones de semejanza nos quedarían de la siguiente manera. Ahora continuamos con nuestra tablita. En la telesecundaria concluyeron que los tres triángulos de la imagen son semejantes entre sí. ¿Es correcta la afirmación? Sí, como vieron, sí tienen la misma relación de semejanza con el que ellos tienen con el que nosotros realizamos. Se comenten con el resto de sus compañeros porque completen la siguiente tabla. En este caso, si se fijan, nos piden triángulo 1, triángulo 2. Para eso vamos a poner los triángulos, tanto el que nosotros hicimos como los tres triángulos que ya teníamos en la imagen anterior. Entonces vamos a ubicar primero los triángulos para saber con qué vamos a comparar. ABC sería el triángulo rojo, A, B y C. Entonces lo vamos a poner ahí. DF, vamos a ver con cuál lo voy a comparar, que sería con el triángulo verde, DEF. El triángulo ABC, ya dijimos que era el rojo. El GHI es nuestro triángulo azul. Entonces aquí también tenemos GHI, que sería nuestro triángulo azul. Y DEF, que sería nuestro triángulo verde, que ya lo habíamos visualizado. El ABC, que sabemos que es el rojo. Y mi triángulo, que es el que tenemos en la parte de arriba. Para encontrar la semejanza vamos a hacer triángulo 1 al triángulo 2. Entonces del rojo al verde. El lado más grande es 11 y el lado más grande del verde sería 8.25. Por lo tanto nos quedaría de la siguiente manera. 11 entre 8.25 es igual a 1.33. El lado mediano del rojo es 9 y el lado mediano del verde sería 6.75, entonces nos quedaría de la siguiente manera. 9 entre 6.75 es igual a 1.33. Ahora el lado más pequeño del rojo es 4 y del otro lado es 3, entonces nos quedaría 4 entre 3 es igual a 1.35. En esta parte nos dice que de la razón de semejanza del triángulo 2, entonces va a ser del verde con respecto al rojo, entonces solamente estas mismas medidas pero las vamos a invertir. Entonces sería del verde, el mayor sería 8.25 entre el lado del rojo mayor que sería 11, entonces nos quedaría de la siguiente manera. 8.25 entre 11 nos da 0.75. El lado mediano nos daría 6.75 entre 9 igual a 0.75. Y el lado más pequeñito nos daría 3 entre 4 igual a 0.75. Ahora voy a realizar el siguiente triángulo. El triángulo del rojo al azul. El rojo al azul. El lado más grande del rojo es 11. El lado más grande del azul es 5.5. Por lo tanto, 11 entre 5.5 es igual a 2. El mediano nos quedaría 9 entre 4.5, que es del azul, entonces sería 2. El lado más chico sería de 4 entre 2 y nos daría 2. La razón de semejanza del 2 con respecto al 1 nos quedaría de la siguiente manera. El lado más grande sería 5.5 entre el lado más grande del rojo, que sería 11. Y nuestra razón de semejanza sería 0.5. Ahí hay un
pequeñito error. El mediano nos quedaría de el 4.5 entre 9 es 0.5 igual, y el lado chico sería de 2 entre 4 sería igual a 0.5. Eso sería. Vamos a hacer ahora el triángulo. Les voy a dejar este del medio para que ustedes lo realicen en casita, y voy a explicar el rojo con respecto al triángulo que nosotros realizamos. Entonces el rojo mide 11, el lado más grande, el de nosotros es 7.11, entonces nos daría 1.5, y el otro nos daría 9, que sería el lado mediano, y el lado mediano 5.8. 9 entre 5.8 nos da 1.5. El lado chico es 4 entre 2.59 y nos da 1.5. De este lado pues hay que hacerlo a la inversa. Sería 7.11 entre 11 es igual a 0.64. El lado mediano sería 5.8 entre 9 es igual a 0.64. Y el lado más chiquito sería 2.59 entre 4, que sería 0.64. Entonces, como les digo, este se los voy a dejar pendiente para que ustedes lo elaboren y lo practiquen. En grupo y con ayuda de su maestro, comenten cómo son las dos razones que se dan al comparar cada pareja de triángulos. Si se fijan, pues son iguales. Dice Alina, alumna de telesecundaria, afirmó lo siguiente: no es necesario conocer la medida de los tres ángulos para saber si son semejantes. Si la medida de dos ángulos correspondientes es igual, entonces los triángulos son semejantes. ¿Crees que Alina tiene la razón o no, y por qué? Dice, fijan si son semejantes porque cumple con el criterio de semejanza. Acuérdense que el criterio de semejanza era ángulo, ángulo. Observen los siguientes triángulos y anota la medida del ángulo que falta en cada uno. Si observamos, en ambos triángulos tenemos un ángulo de 21 grados, igual aquí, y de 117 grados, como lo que es aquí. Y también habíamos comentado que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces vamos a sumar 117 más 21 y nos darían 138 grados. Para llegar a los 180 grados nos faltarían 42. Por lo tanto, el ángulo faltante tanto en este lado como en este sería de 42 grados. Con ayuda de su maestro, comenten entre todos por qué los triángulos que tienen la misma medida de dos ángulos correspondientes son semejantes. También comenten por qué, si se conocen dos ángulos de un triángulo, se pueden determinar la medida del tercero. Acuérdense que tienen que medir 180 grados. Las condiciones necesarias y suficientes para saber si un triángulo es semejante a otro se llama criterios de semejanza. Una manera de determinar que dos triángulos son semejantes es ver si sus ángulos correspondientes miden lo mismo. Sin embargo, basta con tener la medida de dos ángulos para determinar la medida del tercero, por lo que el criterio de semejanza es ángulo, ángulo, AA, ya que la suma de la medida de los tres ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Muchas gracias, muchachos, que pasen un excelente día.